Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Tomando té y galletas. Gurex apenas prestó atención a la charla insistente de los dos policías y, en cambio, se concentró en revisar algunos de los archivos que Fist tenía en su OmniDuo. Tenía que borrarlos y asegurarse de que no quedara nada, ya que siempre era bueno hacerlo en caso de que su empleador le retuviera el sueldo por filtraciones de información. Le habían recortado más de un sueldo por no hacer absolutamente nada. Esta vez no. Le pagaban una fortuna por matar a Fist, y no iba a perderla por un tecnicismo. Aún así, al analizar cierta información, le sorprendió la clase de cosas que Venecia estaba buscando. Lo que fuera que estuviera planeando iba a ser algo enorme, de proporciones épicas, una guerra galáctica. ¿Anomalías? ¿Estás diciendo que tienes información sobre las anomalías?, dijo Garrus, mientras el detective se acercaba incómodamente al Quariano. Gurex ahora prestaba al menos un poco de atención. Lo creyera o no, su propia gente estaba alabando a esos bastardos con aires de dioses, pensando que eran jodidamente increíbles. Gurex tenía que admitir que podían acumular una cantidad de cadáveres casi imposible sin ningún esfuerzo aparente, así que no podía decir que no entendiera el atractivo. Diablos, incluso había oído que algunos clanes adoraban al carnicero de Torfan como una especie de enigmático dios de la guerra. Enigmático, ni hablar, el cabrón era un loco al que le gustaba matar, no tenía nada de misterioso. Sin embargo, su gente lo aceptaba con entusiasmo, ya que probablemente lo único en lo que toda su raza podía estar de acuerdo era en que las anomalías eran verdaderos dioses en la guerra. Sí, no tengo mucho, pero fue suficiente. Lo que aprendí de eso es increíble, explica mejor qué son. Pero eso no es lo verdaderamente importante, dijo Tali. Muy bien, tenemos que sacarte de aquí, llevarte de vuelta a CSEC y ponerte a salvo, ordenó Garrus. A Rax se le ocurrió una idea de repente, y tuvo que mirar su OmniDuo para confirmarla. Bueno, eso no era buena señal. Será mejor que empieces a correr ahora, policía, que pronto tendrás compañía, dijo Gurex, mirando sus indicadores para ver que casi una docena de firmas se acercaban. Parecía que algunos de los hombres de Fist habían sobrevivido, y pensándolo bien, en realidad nunca mató a muchos de ellos. Principalmente porque huían a la primera señal de peligro, a diferencia de los hombres de Jacobus y los comandos, que sí tenían agallas. Pero ahora que su jefe los llamaba, todos acudían corriendo, probablemente preocupados por que se les acabara el sueldo o porque su transporte fuera de la estación se hundiera. Ya era demasiado tarde para ambas cosas, pero no lo sabían. ¿Cuántos?, preguntó Garrus, sacando su pistola. Mucho más de lo que esa maldita pistolita de juguete puede manejar, murmuró Gurex, repasando rápidamente los últimos datos de la Omni herramienta de Fist y luego dándose la vuelta. Espera. No vas a ir. Comenzó Cheyik, pero Garrus la interrumpió. Déjalo ir, no tenemos tiempo. Si vienen más mercenarios, tenemos que irnos. Ahora mismo, dijo Garrus. Señorita, venga con nosotros, podemos protegerla. Gurex casi sintió la tentación de quedarse y acabar con los matones que corrían ciegamente hacia él. Después de un duro día de trabajo, una partida de disparos a los pirómanos le parecía divertida. Por desgracia, no tenía tiempo para lidiar con idiotas, no cuando tenía que volver a Barlabón y cobrar sus créditos, para luego pasar al siguiente trabajo. Los oyó a los tres planeando su escape, algo sobre tomar un taxi aéreo hasta el Presidium y luego bajar a las oficinas de CACC. Oye, Krogan. Gurex se giró y miró al detective con la visera, quien alzó una garra y lo señaló. ¿En serio este tipo estaba intentando ser amenazante? No empieces ningún lío en esta cuadra, ¿me oyes?, dijo Garrus en voz baja y con intención amenazante. Fue jodidamente atroz. Sí, me portaré lo mejor posible, durante los 10 minutos que les queden de vida, idiotas. Gurex refunfuñó, dándose la vuelta y sin prestarles más atención. ¿De verdad creían esos tres que iban a salir de aquí ilesos? ¡Qué estupidez! Incluso él sabía que venir aquí era prácticamente una garantía de que algún imbécil intentaría algo solo por ser un Krogan. No es que le importara demasiado, saldría de allí y volaría agujeros en cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Claro,
Esos imbéciles ni siquiera eran amenazas reales, solo un montón de matones callejeros con pistolas y egos muy frágiles. Mientras los dos turianos y su pupila aquariana huían a toda velocidad por el callejón, él caminaba. Pasando por encima de la comando inconsciente, ignorándola por completo, mantuvo la vista al frente. Al menos lo intentó, cuando se percató de algo justo a su izquierda. Allí estaba un hombre, con pantalones verdes holgados y un abrigo algo grande, rematado con un ridículo sombrero de pescador a rayas. En su mano hacía girar despreocupadamente una pistola, una arma exórseno, por lo que Gurex pudo distinguir, lo que significaba que pertenecía a la Azari sobre la que acababa de saltar. La hacía girar sobre su dedo, sonriendo mientras lo miraba con unos ojos que parecían brillar bajo su sombrero. ¿Quién diablos eres?, gruñó Gurex. Hola. Me llamo Kisuke Urahara, exclamó el humano con una voz cantarina y tonta. Y me preguntaba si estás disponible para trabajar. Gurex examinó al hombre, bastante flacucho. No había nada fuera de lo común. Nada lo delataba, y, de hecho, parecía un idiota por la forma en que hacía girar una pistola cargada. Pero había algo allí. Una pequeña cosa oculta que le rondaba la cabeza a Gurex como un mosquito molesto. No era importante, pero uno no vive 1000 años sin aprender a confiar en esa idea persistente. Gurex no era muy bueno interpretando el lenguaje corporal, pero el brillo de inteligencia en los ojos era casi una característica universal. Y esos ojos eran demasiado intensos para que la sombra del sombrero los ocultara, diseccionando y analizando todo. Gurex se sintió expuesto, desnudo y vulnerable, y supo que no era alguien con quien pudiera luchar. Solo había una forma de describir a este hombre. Y Gurex se aseguró de expresarlo de la manera más educada posible, como solo un Krogan podría hacerlo. Tienes pinta de ser muy sospechoso, dijo Gurex con expresión inexpresiva. El hombre soltó una carcajada. No era precisamente un sonido agradable. XXXXXXXXXXXXXX. Garrus tomó la delantera, subiendo las escaleras con cautela y escudriñando a izquierda y derecha, con la mano en la pistola, aunque la mantenía enfundada. Miraba constantemente por encima del hombro para asegurarse de que su pupilo y su compañero detective estuvieran bien, y también para comprobar que nadie se les acercara sigilosamente. Podían llamarlo paranoico, pero en cuanto salió a la calle y empezó a mezclarse con la multitud, sintió que lo observaban. Muchísimas, de hecho. No dejaba de ver gente mirándolo, y si hubiera sido otro día, lo habría atribuido a ser un turiano en una zona dominada por humanos. Pero se equivocaba, porque aunque recibió algunas miradas desdeñosas, también vio miradas rápidas de gente que luego se alejaba discretamente. La gente no hacía eso en su propio territorio, y menos aún cuando él estaba allí haciendo preguntas. En ese momento, sentía que toda la manzana lo observaba a sus espaldas, e imaginaba que tenía una diana bien marcada. Hay muchísimas miradas fijas, susurró Cheyik prácticamente por la radio. Me di cuenta, tal vez los hombres de Fist corrieron la voz, murmuró Garrus. Quería tener la esperanza de que no fuera así, de que con la muerte de Fist no tuviera que preocuparse de que esos bastardos actuaran contra su testigo. Pero empezaba a dudarlo con cada segundo que pasaba, pues en cuanto aparecieron, la gente ya hablaba y los miraba. ¿Algo brillaba en sus ojos? ¿Familiaridad? ¿Reconocimiento? Fuera lo que fuese, no auguraba nada bueno para ninguno de ellos. Todos me están mirando, ¿qué está pasando?, preguntó Tali, como Garrus finalmente había comprendido. Tali Soranarra ya había abandonado la flota migrante hacía más de una semana en lo que debería haber sido una peregrinación completamente normal, solo para tener la mala suerte de toparse con personas muy poderosas. A él solo le habían dado detalles mínimos, principalmente sobre 3 personas en particular que parecían estar trabajando juntas. Y ella tenía una grabación de una reunión que tuvo lugar hace varias horas y que arrojó luz sobre los sucesos en Eden Tram, una colonia humana que había sido atacada. La grabación indica que fue Saren quien lideró el ataque con un ejército de Geth a su entera disposición. Por extraño e inverosímil que pareciera, esta información provenía de una fuente muy influyente que lamentaba su captura, un miembro de alto rango del Consejo de Matriarcas, quien en ese momento enviaba mercenarios y comandos para intentar asesinar a Tali. Pero, sobre todo, y probablemente el detalle más jugoso, era la información sobre las anomalías. Tenían un nombre. Un nombre que,
según Tali, aparecía con frecuencia en la historia de la humanidad, lo que prácticamente confirmaba que eran, al menos para los humanos antiguos, dioses. La tecnología de una raza suficientemente avanzada podía confundirse fácilmente con magia, y la biótica difuminaba aún más esa frontera. Por muy tentador que fuera exigir los detalles, a pesar de las protestas de Tali sobre el peligro de tal información, tenían que marcharse. Una vez que estuvieran a una relativa seguridad, podrían plantearse examinar esos datos, y ni un instante antes. Tenemos que salir de las calles ya, dijo Garrus, mirándola por encima del hombro. Aceleremos el paso. Solo subimos un piso más y llegaremos a la terminal de taxis aéreos. Subir unas escaleras y luego quizás 100 metros, eso era todo lo que necesitaban para estar a salvo. Pero ni por un momento pensó que llegaría tan lejos, pues la sensación de ser observado aumentaba con cada paso. Estaba seguro de haber visto a algunos activar sus Omni herramientas y huir a toda prisa. La gente estaba buscando a Tali. Prepárate para un tiroteo, le susurró Garrus a Cheyik, recibiendo una maldición como respuesta. Subieron las escaleras rápidamente, de dos en dos, y luego casi corrieron entre la multitud hacia el final de la pasarela. Vio una parada de taxis justo delante, a un brazo de distancia. Pero aún así parecía que era demasiado lejos. La multitud guardó silencio y se apartó ante ellos con una sincronización inquietante. Pero no era por ellos por lo que los humanos se dispersaban, sino por la amenaza que representaban, un tiroteo. ¡Mierda! Garrus se detuvo y sacó su pistola. Avanzar significaba entrar en lo que seguramente era una trampa mortal, así que en vez de eso, usó su escáner óptico para rastrear a la multitud en busca de armas. Recibió una señal, 3 justo a su derecha, un instante antes de que un trío de hombres saliera de su escondite. ¡Contacto!, gritó Garrus, alzando su pistola y disparando varios tiros hacia los emboscadores. Cheyik estaba a su lado, ambos protegiendo a su testigo, disparando contra los agresivos humanos que avanzaban lentamente hacia ellos. Uno fue abatido por una ráfaga de escudos defectuosos antes de que pudieran ponerse a cubierto. Vienen más subiendo las escaleras, dijo Cheyik, disparando ya hacia el rellano y obligándolos a retroceder. Garrus miró y vio que tenía razón, ya estaban disparando desde el borde de las escaleras, intentando acribillarlos con tiros mal dirigidos. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lanzara una granada, y su débil cobertura no sobreviviría. Estaban siendo flanqueados, así que tenían que escapar. Pero estaban atrapados en un estrecho tramo de pasarela, con sus 2 principales rutas de escape bloqueadas. Tenemos que correr, dijo Cheyik, disparando otra ráfaga hacia las escaleras. Hay una puerta a mi derecha, ¿quieres salir de aquí? Llévate a Tali contigo, yo te cubriré con fuego, dijo Garrus, guardando su pistola y sacando su rifle de francotirador. Puede que el alcance fuera algo reducido para un arma de ese calibre, pero también era capaz de atravesar sus escudos y armaduras de un solo disparo, en lugar de simplemente molestarlos. Cuanto más rápido los eliminara, menos balas tendría que esquivar. Marca, dijo Garrus, saliendo de su escondite y apuntando rápidamente. Disparó una vez, y la cabeza del mercenario salió disparada por la parte trasera de su casco. Se puso a cubierto y apuntó a las escaleras, y en cuanto alguien asomó la cabeza, disparó, la parte superior de su cráneo salió volando. Fue un golpe de refilón, pero cumplió su cometido. Al alzar la vista, vio a Cheyik ya junto a la puerta, listo para cubrirlo con fuego. Garrus corrió hacia la puerta, empuñó una pistola y disparó a ciegas hacia las escaleras. Llegó al borde antes de sentir algunos disparos impactar contra su armadura, maldijo y uno de ellos le alcanzó demasiado hondo. Tropezando, cayó al suelo y soltó una maldición. La puerta se cerró tras él y resonó ominosamente al rebotar los disparos. Probablemente les preocupaba el estado de las cosas si se usaban puertas tan robustas con tanta libertad, pero Garrus no iba a quejarse de la suerte que tenían ahora. ¿Estás bien?, preguntó Tali, arrodillándose a su lado y con una expresión de confusión entre intentar ayudarlo y no saber qué hacer. Solo un rasguño, nada grave, gruñó Garrus, apoyándose en su rifle para incorporarse. ¿Cerraste la puerta con llave? Por supuesto que sí, ¿qué parezco? Una novata, respondió Cheyik.
Garrus ya podía oír insultos y palabrotas al otro lado de la puerta, probablemente esos matones no tenían ni idea de cómo abrirla. Y eso era algo que alegraba a Garrus, los matones tontos eran 1000 veces mejores que los listos. Tenemos que seguir avanzando, encontrar un lugar donde refugiarnos y salir de aquí, dijo Garrus, mientras avanzaba por el estrecho pasillo. Necesitaban alejarse de las calles y encontrar un lugar tranquilo, pero en esta zona de los guards era más fácil decirlo que hacerlo. Desconocían la región y probablemente eran los únicos 3 extranjeros en toda la manzana. Disfrazarse sería prácticamente imposible. ¿Sabes dónde está la estación de Sesek por aquí? Podríamos refugiarnos con ellos, dijo Cheyik. Ni idea, respondió Garrus, pero consideró la opción. Probablemente valía la pena intentarlo. Sin embargo, antes de que pudieran decidir, la puerta que tenían delante se abrió de golpe. 2 mercenarios entraron por ella, con los rifles preparados. Cheyik se lanzó hacia adelante y se interpuso entre el cuariano y sus enemigos, aunque de poco sirvió cuando las balas empezaron a rebotar. Una mano enorme agarró de repente el casco de uno de los mercenarios, estrellándolo contra la pared con un crujido espantoso. Un hombre intentó girarse, pero le arrebataron el arma y la usaron para destrozarle el casco. Ambos cayeron al suelo con el casco hecho añicos y, muy probablemente, el cráneo destrozado. Garrus podría haber estado preocupado de que se hubieran adentrado en territorio de otra banda y tuvieran que enfrentarse a 2 enemigos a la vez, excepto que... ¿Qué demonios haces aquí?, gritó Garrus, con la voz cargada de frustración, sabiendo que eso debía estar molestando a los traductores, pero la verdad es que no le importaba. No estando él allí. Urnot-Gurek simplemente los miró fijamente, con una expresión claramente poco divertida ante el saludo. Salvándoos el pellejo, eso es. Ahora, Ide, tenemos que largarnos de aquí, vienen más hombres de Fist. Gurex gruñó, sacó su escopeta y retrocedió por donde había venido, atravesando una puerta que parecía haber intentado, sin éxito, contener la embestida de un Krogan. A Goras no le gustó su repentino cambio de opinión, pero ahora mismo su única opción era seguirlo. Gurex parecía poder rastrear a quienes lo seguían, y cualquiera que lograra escabullirse no iba a poder hacerle frente a un veterano maestro de batalla Krogan. Con él había cierta seguridad, pero aún estaba por verse si simplemente los estaban llevando a otro lugar de exterminio. ¿Sabes dónde podemos escondernos?, preguntó Tali, manteniéndose cerca de él y de Cheyik mientras seguían al Krogan. Sí, tengo una pequeña tienda muy bonita 2 pisos más abajo. Un lugar tranquilo y apartado. No tendrás que preocuparte por absolutamente nada, respondió Gurex, bajando la mirada hacia su multiherramienta y girando bruscamente a la derecha. Garrus tuvo que preguntarse a dónde iban exactamente, las direcciones que tomaban parecían completamente aleatorias y arbitrarias. A veces iban por calles, otras por callejones, y en ocasiones atravesaban un edificio o incluso una tienda para salir por la puerta trasera. Hasta el momento habían evitado problemas, salvo un tendero muy nervioso, pero cuanto más avanzaban, más claro se hacía que se adentraban cada vez más en el distrito. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente Garrus unos 10 minutos después, tras haber estado deambulando sin rumbo fijo. Me dio estas indicaciones el tipo al que te voy a llevar, y él conoce a estos guards. Fist tiene algunos informantes por aquí y estaban avisando a los hombres de Fist de dónde estás. Así que tenemos que rodearlos, respondió Gurex. Garrus ya lo intuía, pero eso no significaba que todo hubiera mejorado repentinamente para ellos. ¿De verdad los estamos evitando haciendo esto? ¿Cómo sabe este tipo cómo evitar a los informantes? No lo sé, pero este tipo sabe quién está en el círculo de Fist, y no me pregunten cómo obtuvo esa información, no tengo ni idea. Pero este humano es increíblemente inteligente, hasta el punto de que da miedo lo mucho que sabe, dijo Gurex, añadiendo la última parte casi como si fuera una ocurrencia tardía. A Garrus no le gustaba en absoluto la idea de que un desconocido misterioso los estuviera guiando. ¿Quién es él?, ladró Garrus, deteniéndose y apretando el rifle cuando Gurex siguió caminando. Te estoy hablando a ti. Oye. No tengo ni idea, esos cabrones tienen una tienda y un sitio donde esconderse. ¿Qué te importa?, replicó Gurex. En todo caso, tenéis suerte de que se interese por vosotros. Yo no me metería con él. ¿Qué se obtiene a cambio?, preguntó Cheyik.
Un buen sueldo, jugoso, respondió Gurex, dándose la vuelta y avanzando de nuevo. Así que o estás conmigo o estás solo. Y no hay manera de que puedas regresar por ahí. Garrus miró a su alrededor y se dio cuenta de lo cierto que era. Lo habían estado haciendo perder el tiempo dando vueltas por toda la manzana y no tenía ni idea de dónde estaba. Su armadura estaba en mal estado, estaba herido, aunque solo fuera un rasguño, y ahora su única opción para protegerse y salir de allí era guiarlos hacia un humano desconocido pero poderoso. ¿Qué me puedes contar sobre este hombre que te contrató?, preguntó Garrus, dirigiendo una mirada significativa a su compañero. Como era de esperar, se mantuvo cerca de la acuariana. Bien, estaba a salvo en sus manos. Ahora tenía que averiguar todo lo posible sobre el hombre al que las llevaban antes de que fuera demasiado tarde. No sé mucho, solo es un vendedor ambulante de caramelos y muñecas de mala calidad, murmuró Gurex. Probablemente se dedica al tráfico de drogas o algo así, o podría haber sido un competidor de Fist. No lo sé y la verdad es que no me importa, con tal de que me paguen. Eso al menos tenía sentido, ya que no había ni una sola tienda de dulces en toda la estación, simplemente no era rentable. Y si este tipo sabía dónde estaban todos los contactos y vigías de Fist, era evidente que no se trataba de un buen samaritano adinerado cualquiera. Tenía que haber una segunda intención, y a Garrus le preocupaba que los detalles pudieran poner en peligro su vida. ¿Algo más?, preguntó Garrus. Gurex ni siquiera dudó. Es jodidamente raro. XXXXXXXXXXXXXX. Estaba oscuro, toda la zona iluminada solo por una tenue luz artificial. Tali se sentía nerviosa al caminar por aquella calle abandonada, rodeada únicamente de tiendas destrozadas y guiada quién sabe a dónde por un Krogan. Todo el lugar era de un gris apagado, el color mismo desvanecido y diluido por la violencia. Bombardeada con bombas incendiarias, saqueada o simplemente abandonada a los estragos del tiempo, aquella calle era un tramo aterrador para recorrer. Sus agudos ojos veían más que simple ruina, habiendo vivido en una nave toda su vida, tenía un agudo sentido de la vida útil de una estructura y del daño que podía sufrir. Y esto no era algo que hubiera ocurrido de la noche a la mañana. No, aquel lugar era una mezcla de piezas rotas, resultado de innumerables parches y reparaciones a medias. La gente había hecho todo lo posible por salvar este lugar, resucitarlo una y otra vez con restos y mucho esfuerzo incontables veces antes de finalmente dejarlo morir. A pesar de tantos intentos por mantener vivo este lugar, alguien más no lo quería. ¿Por qué demonios estamos aquí abajo?, preguntó Garrus, moviéndose incómodamente mientras mantenía su rifle de asalto en alto. Estaba nervioso, pero no era el único. Aquí es donde me dijo que te trajera, respondió Gurex, tomando la iniciativa y sin mostrar preocupación alguna. Parece una emboscada a punto de ocurrir, murmuró Garrus, mirando brevemente hacia Tali. Tali, ¿todavía tienes esa pistola? Sí, justo aquí, respondió ella, extendiendo la mano hacia el arma y sintiendo cierta seguridad al agarrar la empuñadura. Mantén la mano sobre esto, no sabemos quién podría estar aquí abajo, dijo Garrus. Tali se sentía aún más nerviosa. El lugar parecía abandonado, pero quién sabía quién podría estar allí. Acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar, casi como en esas películas de terror que, para su desgracia, había tenido que soportar. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Tali. Esta es la manzana 92, que, junto con otras 7, conforma la intersección entre los barrios altos y el distrito comercial principal, dijo Cheyik. Cuando la situación se complicó para la gente, muchos se mudaron a los barrios altos, y la cercanía hacia Sisi contribuyó a reducir considerablemente la delincuencia. No sirvió de mucho, en mi opinión. Básicamente, aquí es donde siempre se encontraban humanos y alienígenas, y como te puedes imaginar, la situación se puso tensa y se convirtió en un campo de batalla, gruñó Garrus, mirando las ventanas destrozadas y las puertas rotas. Mucha gente murió aquí. Disturbios, asesinatos, saqueos, atentados terroristas, de todo. Segregar a la población humana ayudó un poco, pero para algunos lugares ya era demasiado tarde. ¿Así que lo abandonaron?, preguntó Tali, sin aliento. Todo ese espacio sin usar era desconcertante. Tiene sentido.
Si creas una zona neutral para mantener los enfrentamientos a bajo nivel, acabarás perdiendo mucho menos que si intentaras que los idiotas se llevaran bien, dijo Gurex. Sí, lamentablemente, debido al cierre de tantos bloques, mucha gente se vio obligada a desplazarse. Algunos tuvieron que regresar a los barrios marginales, lo que los dejó vulnerables a ataques, dijo Garrus con amargura. Tali creía que su pueblo había sufrido la peor parte del maltrato por parte de otras especies, tras haber sido culpados de la creación de los Het, pero los humanos lo estaban pasando mucho peor. Ser llamados vagabundos y ratas de traje era una cosa, pero habían podido refugiarse en sus naves y mantenerse al margen. Sin embargo, muchos humanos no tenían ese privilegio y eran perseguidos y atacados a la vista. La situación era tan grave que tuvieron que separar a los humanos de otras especies para protegerlos. Y a pesar de esto, muchos humanos seguían venerando a las anomalías. No sabían casi nada de ellas, solo habían sufrido desgracias por parecerse a las anomalías, y aún así las consideraban dioses y espíritus protectores. La verdad era mucho más cruel de lo que imaginaban. Al llegar al final de la calle, se detuvieron frente a la que probablemente era la única tienda de la manzana que no había sido vandalizada. Estaba hecha de madera en lugar de las típicas placas de metal de las demás tiendas de la calle, una elección de material sorprendente dada su fragilidad. Pero desprendía una extraña sensación, como la de un antiguo templo o edificio, y su diseño la hacía parecer un lugar muy importante, algo que sin duda no encajaba con el ridículo letrero sobre la entrada. Los Oten de Urahara, deliciosos dulces y baratijas. El letrero en sí hacía que el lugar pareciera aún más ridículo de lo que debería. Pero, sinceramente, la pequeña figura humana caricaturesca con sombrero de pescador justo al lado del letrero prácticamente arruinó la imponente impresión que el arquitecto original pretendía transmitir. Mierda, ya sé quién es. Cheyik murmuró en voz alta, con un tono que denotaba tanto enfado como preocupación. ¿Quién es él?, preguntó Garrus. Vamos, no me dejes con la intriga. Un tipo desquiciado que se viste como un vagabundo, aunque sé que tiene que tener dinero. ¿De qué otra forma podría permitirse un guardaespaldas del tamaño de un Krogan? Y antes de que preguntes, sí, el guardaespaldas es humano y no exagero, dijo Cheyik ante la mirada incrédula de Garrus. Espera, ¿te refieres a ese humano del tamaño de un Krogan? El que supuestamente le dio una paliza a 10 tipos cuando intentaron incendiar este lugar, preguntó Garrus, sorprendido. Pensaba que era un mito. Eso no era precisamente tranquilizador, pensó Tali para sí misma. Pero ¿qué otra opción tenían? Estaban allí, y dudaba que Gurex les permitiera marcharse sin intentar detenerlos. Al menos no antes de cobrar su dinero. Aún así, agarró su pistola y la sacó del cierre magnético de su cadera. Entraron, atravesaron un pequeño y estrecho pasillo y llegaron a la sala principal de operaciones. Le sorprendió enormemente el estado del lugar, estaba impecable. 8 pasillos con estantes repletos de cientos de variedades de caramelos y dulces llenaban la sala. Aunque el letrero de afuera lo anunciaba a bombo y platillo, le sorprendió descubrir que el lugar era exactamente lo que prometían, una tienda de dulces. Dada la reputación del sitio, arraigada tanto en la realidad como en el mito, ninguno esperaba que tuviera un aspecto tan normal. ¿Cómo es posible que este sitio siga abierto?, murmuró Garrus, mientras caminaba por uno de los pasillos y examinaba algunos de los diferentes dulces que estaban a la venta. Tali siguió por otro pasillo y encontró unos pantalones deportivos diseñados para la fisiología de la destroaminogénesis. Pero se detuvo al encontrar algo en la pared del fondo, una hilera de muñecos y carteles de ciertas personas vestidas de negro, cuya posesión probablemente era peligrosa, si no directamente ilegal. Ella los conocía, guardián, ángel de hielo, carnicero y varios otros que no reconocía, pero de los que probablemente había oído muchos rumores. El hecho de que este hombre tuviera interés en el Shinigami aclaraba rápidamente por qué la había ayudado, y desde luego no era por altruismo. Ella tenía información sobre el Shinigami, y si sus sospechas eran ciertas y este desconocido lo sabía, ¿qué le impediría apropiarse de ella? No tenían ni idea de qué clase de hombre era, de qué era capaz, de qué haría cuando lo conocieran. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a Misoten, ¿en qué puedo servirles? Tali se giró hacia el alegre grito y vio a un hombre con los brazos extendidos, en lo que probablemente pretendía ser una invitación, pero que resultaba ridículo.
Francamente, le recordaba a un vagabundo. La barba incipiente y el pelo desaliñado solo hacían que su ropa verde oscuro pareciera barata y raída. De hecho, con ese color, ni siquiera podía estar segura de si estaba limpia o no. Burex resopló, yo los traje. Ahora, ¿dónde está mi paga? Oh. Pensé que eran clientes y me emocioné. Aunque, la verdad, no he tenido ninguno en 2 años, creo. El hombre murmuró algo, suspirando con decepción, antes de hacerle señas para que se acercaran. Pasen a la parte de atrás, podemos hablar allí. Tali miró hacia la puerta, demasiado normal, por donde el hombre había desaparecido, y luego volvió a mirar a sus 2 protectores, que hablaban en voz baja entre ellos. No los oyó, pero cuando Garrus se acercó, la condujo hacia la trastienda. Burex lo seguía de cerca, dejando a Cheyik cerca de la puerta, haciendo algo con su omni herramienta. Al entrar en la trastienda, encontraron un revoltijo de productos, cajas llenas de caramelos y demás mercancía. En el centro de la habitación estaba sentado el extraño hombre, Urahara si el letrero era cierto, con un aspecto de lo más normal en una mesa modesta. Les hizo señas para que se acercaran con un gesto despreocupado. Garrus hizo precisamente eso, se sentó frente a él y dejó su rifle y su pistola a su lado, al alcance de la mano por si acaso. Tali miró a su alrededor con nerviosismo, sin saber muy bien qué hacer en aquella situación tan tensa. Tras un instante, decidió sentarse junto a Garrus, demasiado nerviosa para quedarse quieta de pie, y dejó que sus manos tantearan nerviosamente en su laboratorio, escondido bajo la mesa. Estaba segura de que el tendero lo había notado, pero él solo sonrió y apoyó la barbilla en la mano. Al fondo de la sala estaba Gorex, de pie en un rincón con su cruz armada, esperando impacientemente a que terminara su trato. Ahora que estamos todos aquí, ¿qué les parece si charlamos un rato tomando un té?, dijo Urahara con entusiasmo. ¿Quién eres?, preguntó Garrus con un tono cortante y directo. Me llamo Kisuke Urahara y soy un simple empresario que vende caramelos. La forma en que lo dijo hizo que Tali sintiera que él era mucho más que eso, y tuvo la sensación de que no había aprendido de repente a leer a la perfección a las personas. No, incluso para ella era evidente que a él le daba igual si la persona con la que hablaba lo sabía o no. ¿Estaba siendo arrogante? ¿O simplemente molesto, sabiendo que no les quedaban más opciones? Por lo que me contaron durante el viaje, lo dudo, dijo Garrus. Saber quién trabajaba para Fist, conocer las rutas para evitarlos y, de alguna manera, mantener este lugar en funcionamiento a pesar de que nadie venía. ¿Adivina qué creo que es esto? Por un instante, el hombre guardó silencio, mirando fijamente al detective con una mirada inexpresiva. Tali se sintió un poco inquieta por la intensidad de esa mirada, no había nada en particular detrás de ella, pero era como si la estuviera mirando a través del detective. ¿Algo relacionado con el narcotráfico?, preguntó Urahara, ladeando la cabeza en un extraño intento de parecer inocente. Sin embargo, aquello pareció desanimar a Garrus, quien ahora miraba al hombre con escepticismo. Tali se preguntó si dudaba de la falta de comprensión del hombre o de sus propias sospechas sobre su posible criminalidad. Dejando a un lado las acusaciones, sinceramente no te traje aquí para causar problemas, simplemente quiero hablar, dijo Urahara, levantando las manos para tranquilizar al detective de la CSEC. Me da igual, ya estás en el punto de mira de CSEC con todos los asaltos que han ocurrido aquí, replicó Garrus. ¿Por qué iba a confiar en un tipo al que le gusta maltratar a la gente? Simplemente estaba protegiendo mi tienda. No hay nada de malo en eso, ¿verdad?, preguntó Urahara. Sea como sea, no estamos haciendo nada más que estar sentados aquí esperando a que venga a recogernos, explicó Garrus con tono definitivo. Después de eso, reinó un silencio incómodo durante bastante tiempo. Finalmente, Cheyik entró, intercambió un saludo con su compañero turiano y luego tomó asiento, dejando sus armas a un lado antes de mirar fijamente al tendero. Aún tenemos tiempo antes de que lleguen, ¿por qué no tener una pequeña charla?, sugirió Urahara, pero de nuevo se produjo un tenso silencio que se prolongó incómodamente. Finalmente, Garrus habló, muy bien, ¿qué tal si nos dices por qué nos trajiste aquí? Veo que te estás poniendo un poco nervioso con todas las armas apuntándote. Este es un lugar seguro, no tienes que preocuparte de que alguien te mate aquí. Respira hondo y tómate un té, dijo Urahara con voz suave.
Pero para responder a tu pregunta, quiero saber qué lleva tu amiguita Tali-san en su Omni-Tour. La poca calma que reinaba se desvaneció al instante con esas palabras, y de repente ambos turianos se pusieron en guardia y miraron fijamente al humano. Urahara, en cambio, permanecía completamente tranquilo, bebiendo lentamente de su taza mientras ignoraba las miradas penetrantes de ambos turianos. ¿Cómo sabes eso? Siseó Cheyik, con la mano suspendida sobre una de sus armas. Estaba allí, gruñó Gurex. ¿Por qué crees que te pillé tan rápido? Los estuvo vigilando todo el tiempo. A pesar de ello, Urahara no parecía inmutarse por las miradas acusadoras que recibía. ¿Nos estabas siguiendo? ¿Qué hacías allí? Preguntó Garrus con insistencia. Solo estaba de paso, me encontré con un amigo y luego decidí volver a casa caminando. Oí unos disparos y decidí desviarme un poco para ver qué pasaba. Me enteré por ahí de que Fist estaba buscando a alguien. Menos mal que lo hice, declaró Urahara, intentando restarle importancia al asunto y dejando la frase inconclusa. A Garrus no parecía gustarle, ni a su compañero tampoco, y Tali se preguntaba qué iba a pasar mientras la tensión se prolongaba durante un tiempo asfixiante. Tenía la sensación de que se avecinaba un tiroteo, o quizás una emboscada. Pero para que quede claro, en realidad me interesa lo que Fist quería, y por lo que te dijo, me interesa saber qué podrían ser esas grabaciones, respondió Urahara, con los ojos asomando por debajo de su sombrero con una mirada depredadora. Le asustó lo rápido que cambió su actitud, o tal vez, pensó Tali, solo había sido una máscara. El hombre jovial había desaparecido, y en su lugar había una profesionalidad fría e implacable que jamás le habría atribuido. Era tan cómico y de aspecto tan extraño que no había pensado que pudiera ser una amenaza. En cambio, resultó que la ingenua era ella. ¿Por qué te interesan? Preguntó Tali, sobresaltándose ligeramente cuando él la miró con esos ojos penetrantes como la piedra. Son monstruos, han matado a miles, e incluso los humanos los consideran portadores de muerte y miseria. ¿Por qué te interesan esas cosas? No creo que eso sea lo que dijo el hombre en la grabación, ¿verdad? Preguntó Urahara con una leve sonrisa, como la que se le dedica a un niño. ¿Estaba navegando por la extranet, supongo? Tali se sentía un poco tonta, como si se estuvieran burlando de ella por creer en cuentos fantásticos. No entendía cómo podía estar tan seguro, como lo había deducido y pensaba que simplemente era paranoica y estaba asustada. Todo estaba en su nombre. Él los mencionó por su nombre. Lo que pude encontrar sobre ellos es limitado, unos pocos mitos aislados y nada más. Pero lo que se dice de ellos no es precisamente bueno, y considerando lo que han hecho, me inclino a pensar que realmente son Shinigami, respondió Tali. Se dio cuenta de que Garrus y Cheyik parecían esforzarse por mantener la calma ante su audaz declaración, e incluso Gurex mostró cierto interés. Pero la otra persona en la habitación, la que tanto ansiaba saber de ellos, ni siquiera se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Y de repente, se preocupó. No me importa cómo se llamen, ni lo que tú creas que son. Lo que realmente me interesa es la persona que de alguna manera sabe todo esto. Solo quiero oír su voz y saber si es quien creo que es, eso es todo, dijo Urahara, como si lo que acababa de revelar no tuviera importancia. Antes de que pudiera cuestionar su falta de interés en saber sobre los Shinigami, Cheyik ya estaba encima de él. Creo que tenemos que repasar esto de nuevo. ¿Quién demonios eres y por qué estás tan interesado? Preguntó Cheyik, y cuando el humano abrió la boca para responder, golpeó la mesa con la mano con tanta fuerza que la hizo temblar. No eres un maldito dueño de una tienda de dulces, ni se te ocurra decirme eso. Es cierto, también vendo muñecas y parafernalia, respondió Urahara con una agradable sonrisa. Tengo la sensación de que sabes más de lo que aparentas, dijo Garrus, con la mano ahora sobre su pistola. Creo que me están dando demasiado crédito. Hoy en día solo soy el dueño de una simple tienda de dulces, respondió Urahara, sin apenas esforzarse en mentirles. Tali no era tonta, de hecho era bastante inteligente, y podía darse cuenta cuando alguien intentaba intimidar a otra persona. Los métodos variaban un poco entre las razas, pero, bueno, como Quariana, tenía mucha experiencia. Su gente solía ser el blanco de las sospechas y la animosidad. Si algo desaparecía, cualquier quariano en un radio de 100 metros era culpado. Por lo tanto,
Era casi indispensable para la supervivencia aprender a reconocer las señales de agitación, sin importar quién o qué fuera. Y en ese momento, esos dos detectives estaban acorralando al tendero, intentando poco a poco sacarle toda la información posible. Nunca antes había presenciado un interrogatorio oficial, así que no tenía ni idea de cuánto tiempo solía tardar en agotar a una persona. Pero, por lo que se veía, Urahara ni siquiera empezaría a sudar aunque esto durara horas. ¿Qué es lo que tanto te interesa de las grabaciones? Si no es el nombre de las anomalías, entonces es algo más. Preguntó Garrus. Por lo que parece, probablemente ya sabías cómo se llamaban, dijo Cheyik, retomando la conversación. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que tanto deseas? Creí haberte dicho eso ya, respondió Urahara, sirviéndose otra taza de té y soplando para enfriar la infusión humeante. Además, ¿no es un poco exagerado pensar que sé más sobre las anomalías que nadie en la galaxia? Simplemente no me importa cómo se llamen. No puedes pretender que creamos que no te importa en absoluto, así que ¿quién es ese hombre que te interesa más que las anomalías?, preguntó Cheyik. No hay de qué preocuparse, y puede que ni siquiera sea él. Pero no lo sabré hasta que escuche las grabaciones, respondió Urahara. Eso es todo lo que quiero. Escucharé la grabación, confirmaré quién es y podremos estar todos aquí tranquilos, sin preocuparnos por nada. Tali no sabía qué hacer. ¿Los echaría si no le decían lo que quería saber? Aunque estuvieran en un distrito abandonado esperando ayuda, ¿estarían a salvo fuera de la tienda? ¿Les permitiría siquiera marcharse? ¿O simplemente les diría a los mercenarios dónde estaban y los abandonaría a su suerte? No nos vas a echar, ¿verdad?, preguntó Tali. No, en realidad solo esperaba que sintieras la necesidad de compensarme de alguna manera y pensé que esa sugerencia bastaría para que te sinceraras, dijo Urahara con franqueza, sin pelos en la lengua, revelando sus intenciones, que no eran precisamente puras. Aunque, ahora que Tali lo pensaba, en realidad no las había estado ocultando. Entonces, ¿eso es todo? ¿Solo tengo que dejarte escuchar y podemos quedarnos aquí, sin problema?, preguntó Tali con vacilación. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero ¿qué más podía hacer? Quizás ella estaba siendo paranoica, al igual que los dos detectives de CIC, pero era de esperar. A todos les habían disparado y espiado por todo el barrio de Wards, los habían seguido a cada paso, así que era obvio que esperaban que alguien apareciera y les disparara en cualquier momento. Puedes quedarte donde quieras, no te obligo. Este lugar es bastante seguro, nadie viene porque no hay otras tiendas donde comprar. Y como no hay humanos, los extraterrestres se mantienen alejados porque no tienen a quien atacar. Ni siquiera hay pandillas, tengo a alguien aquí que las mantiene alejadas, dijo Urahara, sonriendo al final. ¿Tu guardaespaldas?, adivinó Garrus. No, es un mozo de almacén, respondió Urahara, con una leve sonrisa, como si el título le resultara más gracioso de lo que debería. Por la expresión de enfado de los dos turianos, Tali supuso que tampoco se lo creían. Supongo que te debo una, dijo Tal finalmente. Aunque no la obligaran a hacer nada, aún sentía cierta obligación. Pero espero que te des cuenta de que saber esto podría poner tu vida en peligro. Permaneció en silencio por un momento. Bueno, entonces supongo que me debes algo más, dijo Urahara con una leve sonrisa, y Tal se sintió un poco preocupada por la forma en que la miraba. ¿Qué te parece si me lo pagas posando para una de mis Dakimakura? Incluso te daré una parte de las ganancias. Digamos, un 15%, ya que este es un trabajo especial. Dai, ¿qué? ¿Qué demonios fue eso? Su traductor no le daba una respuesta inmediata, así que debía ser algo muy específico, como la mayoría de las cosas en la tienda. Hablaremos de eso más tarde, dijo Urahara, restándole importancia a su confusión y a su preocupación de que, de alguna manera, se sellara el trato que le había propuesto. Tali tuvo la sensación de que, de repente, se había metido en un lío que la superaba. Tali, te aconsejo que no le cuentes nada a este hombre, le dijo Garrus en voz baja. No lo conocemos y es demasiado desconfiado. Eso es de mala educación, intervino Urahara, fingiendo tristeza. Yo también tengo sentimientos, ¿sabes? Esperaremos aquí hasta que llegue nuestro transporte y luego regresaremos al cuartel general de CIC para entregar esta información.
De ahí, pasará a custodia protectora, continuó Garrus, ignorando por completo a la humana. Debes confiar en mí, Tali, esto es por el bien de todos. Esa información no puede caer en malas manos ni perderse. Si lo entregas, probablemente lo perderás de todos modos. Urahara interrumpió encogiéndose de hombros. Tali volvió a ver en su rostro esa misma mirada inexpresiva, ese tono monótono y aterrador y esa máscara de indiferencia que la hizo temblar un poco. Algo así no podía pasar desapercibido, con la gente involucrada. Una vez que informemos a CSEC y al Consejo, podremos detener a 2 criminales muy peligrosos, y quién sabe a cuántos más, dijo Garrus, con un tono de firme determinación de que eso sucediera. ¿Incluyendo al propio Consejo de la Ciudadela? Preguntó Urahara, mirando hacia Garrus, quien parecía haber dudado en responder. Pero Tali también se quedó paralizada. ¿Qué demonios quería decir con eso? ¿Qué sabía él? Te dije que era inteligente, murmuró Gurex. Voy a decir que esta información es lo suficientemente importante como para implicar a 2 individuos muy poderosos en un suceso que los llevaría a ambos a ser despojados de su estatus y encarcelados. Pero, ¿conoces realmente las verdaderas consecuencias de que esta información se divulgue y lo que significa si las conoces? Preguntó Urahara, clavando su mirada penetrante en la de Garrus. El detective no respondió, aparentemente intimidado por la mirada penetrante del sencillo dueño de la tienda de dulces. Lo más probable es que solo conozcas lo mínimo indispensable de lo que está sucediendo ahora mismo. Desconoces la historia completa y las implicaciones que podrían destruir no solo la carrera de Saren, sino también la del Consejo, continuó Urahara, entrelazando los dedos frente a sí mismo mientras seguía mirando con esa inquietante intensidad. El Consejo es culpable de sus crímenes, no porque los hayan ayudado, sino porque impidieron que salieran a la luz. ¿De qué demonios estás hablando?, dijo Cheyik, con expresión ansiosa. ¿Cuánto les has contado, Tali-san? Preguntó Urahara, mirándola de reojo. Se quedó en blanco por un instante al sentir que los nervios le flaqueaban y amenazaban con estallar. Sentía como si él la mirara fijamente al alma con esa mirada fría. Pero al recobrar la compostura, se dio cuenta de que en realidad nunca les había contado los detalles. No todos, al menos no los importantes. Saren participó en un ataque a una colonia humana, la destruyó y fue capturado y detenido por el Consejo. Una matriarca Asari trabajaba con él, si no lo controlaba directamente, junto con otra persona que desconozco, dijo Tali, mirando a los detectives sorprendidos. Eso era todo lo que sabía sobre los detalles, principalmente su captura y su implicación con Eden Kran. No tenía ni idea de qué otras implicaciones podría tener, pero aún así, era suficientemente grave que esto involucrara a una matriarca Asari. Tiene razón, Eden Prime era el nombre de la colonia, por si les interesa. Saren lideró un ejército de Geth y la destruyó por completo. Sus acciones causaron la muerte de cientos de miles de humanos, como mínimo, y el Consejo lo ocultó al público, informó Urahara con serena indiferencia. Mientes, es imposible que el Consejo tenga tanta autoridad. No tienen el poder de ocultar algo así, no en el espacio de la Alianza, siseó Cheyik, apresurándose a refutar la afirmación del tendero. Tali no quería creerle, pero... Urahara los miró con lo que podría haber sido lástima si no estuviera teñido de tanto desprecio. Si observan los wards, podrán hacerse una idea bastante clara de cómo es la situación en el espacio de la Alianza. La humanidad ha sido prácticamente despojada de sus derechos y privilegios políticos por el Consejo en los últimos 5 años. El Parlamento de la Alianza no es más que un régimen títere impuesto por el Consejo para mantener el control mediante políticos que no se resistan. Y la Armada ha sido inmovilizada, y la mayoría del personal militar también ha sido dado de baja. Hay más naves del Consejo patrullando el espacio de la Alianza que naves de la Alianza del Sistema, por si necesitan una referencia. El Consejo no podía tener tanto poder, ¿verdad? No podrían haber llevado a cabo algo así. Fue un abuso flagrante de su poder y una empresa que habría requerido no solo su autoridad, sino también la de sus respectivos gobiernos trabajando juntos en una colaboración excepcional. ¿Era siquiera posible? ¿Acaso habían impuesto la ley marcial a un organismo gubernamental extranjero? No podrían haber hecho eso y luego haberlo encubierto. Es imposible ocultar algo así. Podría entender que destruyeran una colonia, pero incluso eso es exagerado y no se sostendría por mucho tiempo.
¿Cómo pueden ocultar el hecho de que tienen a la alianza del sistema bajo su control?, preguntó Garrus. En realidad, actualmente son 6 colonias, dijo Urahara con frialdad. En los últimos 3 años, se han perdido 6 colonias, 4 a manos de piratas, una en una rebelión que el Consejo sofocó personalmente, y Eden Prima, que fue destruida por los Het. Aquello les causó una verdadera conmoción, la humanidad sufría más de lo que creían. Sufría más de lo que debería, pero ¿cómo podía el Consejo salirse con la suya? ¿Cómo podían lograrlo? El Consejo no tiene autoridad para hacer esto. La República, la Unión y la jerarquía no lo permitirían, detendrían al Consejo, dijo Garrus. Así es, el Consejo puede ser el órgano rector del gobierno, pero ni siquiera ellos podrían hacer nada importante sin el respaldo de sus respectivos gobiernos. Tali dudaba que pudieran obtener el apoyo total de sus órganos de gobierno para respaldar este plan, y mucho menos la financiación y el personal necesarios para llevarlo a cabo. Hostilidad hacia la humanidad o no, había límites que simplemente no se cruzarían. Tendrían que saberlo para poder desaprobarlo, ¿no? Se sorprenderían de hasta dónde ha llegado el Consejo para ocultárselo a sus propios gobiernos. Han estado muy ocupados intentando impedir que sus colegas políticos se enteren de hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener esta paz, dijo Urahara. De hecho, prácticamente han estado robando dinero para mantener esta operación en marcha durante todo este tiempo. Las implicaciones eran asombrosas, pero de repente Tali comprendió por qué la habían perseguido con tanto ahínco. Esto iba más allá de derrocar a un espectro y una matriarca corruptos, implicaba a 3 de los jefes de Estado más poderosos de la galaxia. Una conspiración de una magnitud nunca antes vista. Considerando el trato que recibían los humanos hoy en día y la falta de esfuerzo del Consejo para detener la hostilidad, se preguntó si eso era lo que pretendían. Lograr que todos odiaran tanto a los humanos que, cuando se revelara lo que habían hecho, pudiera ser justificado o apoyado por las turbas enfurecidas que deseaban el sufrimiento de la humanidad, sin siquiera recordar el motivo. Si lo que dices es cierto, entonces esta información debe revelarse. Ahora mismo. Esto no puede continuar, gruñó Cheyik. Deben rendir cuentas por lo que han hecho. Lo que se escucha en estas grabaciones podría impedir que los criminales escapen de la justicia y, posiblemente, evitar que estalle una guerra. Lamentablemente, no pueden hacer eso, informó Urahara. Al ver la tensión entre los oficiales, agitó las manos en señal de rendición. No quiero decir que vaya a hacer nada, pero deben pensarlo bien. Si lo llevan así, ¿qué pasará? Lo confiscarán y simplemente dejará de existir. Claro que casi con seguridad procesarán a Saren, ya que su participación es innegable y es una acción que los hará parecer justos y objetivos ante cualquier forastero, incluso al tratar con humanos. Pero a Venecia no pueden tocarla, ni arriesgarse a procesarla. Tali sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él, no podía estar hablando en serio, ¿verdad? Saren no era quien la perseguía ahora, y decía que la persona que había estado enviando comandos, mercenarios, matones y traficantes de información tras ella era intocable. Invencible. Eso hizo que sus ya escasas probabilidades de supervivencia se redujeran a algo así como, prácticamente muerta, o muerta andante. ¿Pero por qué? ¿Por qué no intentaron detenerla?, preguntó Tali. Porque eso implicaría revelar la grabación, informó Garrus antes de que el tendero pudiera hablar, con voz baja y apenas un susurro. Tendrían que revelar su implicación en Eden Prime, pero a su vez, también se verían implicados en las consecuencias del ataque. Tiene razón, dijo Urahara. La República, o al menos la mayor parte de ella, no tiene ni idea de la magnitud de las acciones del Consejo contra la alianza del sistema. No depondrán a una de sus propias matriarcas a menos que tengan pruebas que impliquen al Consejo en una gran conspiración. Para salvarse, dejarían ir a Venecia. El Consejo no se arriesgaría a que se revelaran todos sus crímenes, desde la vigilancia policial ilegal hasta la pérdida de colonias que podrían serles atribuidas directamente. En el mejor de los casos, serían encarcelados, y la ejecución no era una posibilidad descabellada con todo lo que habían hecho. Si querían sobrevivir, harían todo lo posible, y exterminar a una sola quariana insignificante no era, desde luego, una opción viable. Black Batch, STG, incluso los espectros, podrían ir tras ella pronto. Venecia no tendría que mover un dedo para acabar con ella. Entonces lo revelaremos nosotros mismos.
gritó Garrus. Salgan de los canales oficiales y... Eso sería peor, interrumpió Urahara. No hace falta que te recuerde que las tensiones entre la humanidad y todas las demás razas alienígenas de la galaxia están a punto de estallar, y de forma muy violenta. Piensa en lo que pasaría si el Consejo fuera acusado. Todos esos sucios secretos que el Consejo mantuvo ocultos saldrían a la luz de repente, sin posibilidad de impedirlo. Gurex, al parecer, seguía la conversación a la perfección. Eso significaría la guerra, gruñó el Krogan, indiferente ante la terrible declaración. Ya estamos al borde de la guerra, escupió Garrus. Y esa información, si se revela incorrectamente, será la chispa que encienda esa guerra, probablemente de una magnitud sin precedentes en cientos de años, advirtió Urahara. La información de la grabación es limitada y carece de contexto. Revelaría que Eden Ram fue atacada por un espectro que aún no había sido acusado formalmente, con la ayuda de una matriarca Asari que todavía conserva su puesto en la República. ¿Se imaginan lo que pensará la gente? ¿Se imaginan las teorías descabelladas que se les ocurrirán cuando se revele eso? Sería un caos. Entonces, si revelamos la información junto con lo que sabemos, será suficiente para convencerlos de que la culpa es del Consejo, dijo Garrus. La propia Tali se sorprendió de la rapidez con la que él había llegado a la conclusión de que el Consejo era el responsable. Se preguntó si tendría algún interés personal en el asunto o si tal vez Urahara era tan convincente. Pero, en cualquier caso, sus intentos fracasaron. La gente se basa en la información que posee, información que sabe que es cierta. Pueden distorsionarla como quieran, y lo que probablemente se dice en esa grabación pinta un panorama claro. A partir de ahí, cualquier otra información que aparezca simplemente se utilizará para respaldar la teoría que se les ocurra, incluso si es contradictoria. No verán nada diferente, solo lo que les convenga, usando la justificación que necesiten, afirmó Urahara, dando un sorbo a su té. La ira vuelve irracional a la gente, cualquier lógica que creen será un altar de papel maché defectuoso a aquello que los ha enfurecido. Garrus gruñó, parece que sabes muy bien por qué no se debe hacer, así que ¿qué tal si empiezas a decir algo que realmente ayude? ¿De verdad crees que información tan importante debería estar oculta tras la burocracia? No, ocultarlo no servirá de nada y, de hecho, solo retrasaría lo inevitable. Si bien no me interesa el clima político entre la Alianza y el Consejo, a un amigo mío sí. Tiene un don para ayudar a los apuros y probablemente querrá escuchar la grabación, aunque solo sea para ver si puede detener lo que está sucediendo ahora, dijo Urahara. ¿Y tú? Preguntó Cheyik. No sabía qué clase de amigos tenía el tendero, pero parecía tener mucha confianza en él. ¿Un posible topo político? Mis razones son personales, pero mi amigo en común desea que la pelea cese. Entiendo sus motivos y razonamientos, pero sus métodos pueden ser un tanto caóticos. Espero que con esto pueda mitigar cualquier daño, respondió Urahara con un toque de afecto. ¿Pero cómo vamos a hacer algo si revelar esta información provocará una guerra?, preguntó Tali. Por lo que veía, ahora solo tenía dos opciones, revelar la información y desatar una guerra si algo salía mal, o mantenerla oculta y seguir huyendo el resto de su vida, que se había acortado drásticamente. Nunca dije que no debiéramos revelarlo, pero la clave está en cómo hacerlo y en qué contexto, continuó el comerciante. Como ya dije, con tan poca información, la gente creará sus propias teorías sobre el peor escenario posible y se dejará llevar por una histeria colectiva. Lo que debemos hacer es controlar esa histeria, las formas que adopta y los objetivos que elige. Si controlamos lo que ven, podemos asegurarnos de que culpen solo a las personas correctas. ¿Quieres que la gente solo ataque al Consejo?, adivinó Garrus. Eso era una tarea titánica, por decirlo suavemente, y una que simplemente no veía posible. ¿Cómo se podía prácticamente volcar todo el odio de la humanidad, e incluso de otras razas, incluida la suya, contra 3 personas? Sencillamente no había suficiente para que todos se vengaran. Y sin satisfacer su sed de venganza, pasarían a buscar otros objetivos que no fueran culpables de nada más que de estar asociados. Así es como, en primer lugar, se había deteriorado toda la situación de la humanidad. Ante la leve sonrisa de Urahara, el turiano suspiró. ¿Por qué tengo la sensación de que sabes exactamente cómo hacerlo? Sí, ni siquiera un tipo tan temible como tú puede hacer algo así de repente. Sobre todo contra el Consejo,
dijo Gurex, con tono poco convencido. Tali se preguntó si dudaba de las capacidades del humano o de su propia afirmación. Pero la sonrisa del rubio permaneció inquebrantable, una mueca segura y arrogante casi hizo creer a Tali que ya lo había hecho, y que simplemente aún no se habían enterado. Tenía un plan. Había ideado un plan para hacer lo que acababa de decir, que incluso podría estar ya en marcha tras bambalinas. ¿Qué estás planeando?, preguntó Garrus. Urahara lo miró, aún sonriendo, dispuesto a deslumbrarlos con un plan muy elaborado y bien pensado. Pero su sonrisa se desvaneció de repente, dando paso a la sorpresa, y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia algo que estaba detrás de ella. «Dame las grabaciones. Ahora mismo». Tali se giró y se encontró cara a cara con el cañón de una pistola. Sintió que el miedo la invadía al alzar la vista hacia el cañón y encontrarse con la mirada fría de la comando Asari, golpeada y ensangrentada, pero lejos de estar muerta. Era la misma que habían dejado en el callejón hacía apenas una hora, la que, estúpidamente, habían dejado con vida. «Oye, detective». Urahara susurró en voz alta. Tali no se atrevía a apartar la mirada, no fuera a hacer que un solo movimiento le volara la cabeza. ¿Hablaste con un tipo llamado Harkin? ¿En la oficina de CSEC? Sí. Oh, lamento decírtelo después de los hechos, pero está en el bolsillo de Fist. Urahara susurró de nuevo. Tali no entendía de qué hablaban, lo único que podía hacer era intentar no temblar como una hoja mientras miraba fijamente la boca de una pistola. Otra vez. Uno pensaría que en algún momento se acostumbraría, pero el miedo paralizante era algo que escapaba a su comprensión. Esto no era una pelea, sino una situación en la que no podía hacer nada más que esperar que alguien la salvara. Estaba a un paso de romperse la visera y volarse los sesos sobre la mesa. «Dame las grabaciones». «Ahora mismo», repitió la comando, con una voz desprovista de emoción, más parecida a una grabación que a la de una persona. Luego alzó su fusil de asalto. «No te muevas, Krogan. Tengo 10 hombres afuera ahora mismo, si alguien se mueve, asaltarán este lugar». El comando volvió a mirarla, con palabras frías y una mirada igual de gélida. «Dámelo, o empezarán a morirse», dijo. Tali no sabía qué hacer. Tenía una pistola apuntándole a la cara y estaba segura de que lo único que la mantenía con vida en los próximos instantes era que llevaba las grabaciones consigo. Pero incluso así, probablemente no duraría mucho si la paciencia de esa mujer se agotaba. Registrar su cadáver sería difícil, pero se podía hacer. «No te preocupes, Tali, mi ayudante está aquí. Él se encargará de esos matones», dijo Urahara, con un tono bastante despreocupado al tener un arma en la mano. Tali, presa del pánico, pensó que si le apuntaran a la cabeza, se sentiría menos seguro. ¿De qué serviría un ayudante contra un soldado armado? La sombra que apareció repentinamente tras la Asari era descomunal. Se cernía sobre ella, empequeñeciéndola con su tamaño. La comando debió sentir su imponente presencia, pues se giró bruscamente y se quedó paralizada al verla. «MMM». Retumbó. Reaccionó, blandiendo su rifle para golpearlo. Él la agarró del brazo, le arrebató el rifle y luego la inmovilizó con su propio cuerpo, sujetándola únicamente con su corpulencia. La comando quedó inmovilizada, atrapada entre los enormes brazos bronceados del hombre más grande y de aspecto más fiero que jamás había tenido el privilegio de ver. Se retorcía y se debatía, intentando liberarse, pero fue en vano. «Entren aquí», gritó, probablemente dirigiéndose a los mercenarios que había mencionado antes. Garrus y Cheyik se pusieron de pie al instante, con las armas desenfundadas y apuntando a la puerta. El humano podría ser enorme, pero por lo que se veía, estaba desarmado, y tendrían que colaborar si querían sobrevivir. No tuvieron que esperar mucho para que un intruso cruzara el umbral. Pero no se trataba de un mercenario ni siquiera de un segundo comando. En cambio, apareció un ser no humano con aspecto ligeramente confundido, cuyos mechones rubios eran casi tan llamativos e icónicos como sus cuchillas. Garrus casi dejó caer su arma cuando la anomalía entró en la habitación. XXXXXXXXXXXXXX. Ichigo no sabía muy bien qué esperar al llegar a la destartalada tienda de Urahara, en medio de lo que parecía un gueto bombardeado,
pero no se trataba de un pequeño grupo de matones de aspecto peligroso. Eran 10, todos bien armados y con armadura, e Ichigo no pudo evitar suspirar. ¿Quién habría enfadado esta vez a aquel tipo con sombrero y zuecos? Se lo preguntaría a Kizuke, pensó distraídamente mientras dejaba inconscientes a los matones antes de que pudieran reaccionar. Justo después de convencerlo de que ayudara con el conflicto entre la Alianza y el Consejo, por supuesto. Pero al cruzar la cortina, se sorprendió al ver muchas caras nuevas, todas ellas, literalmente, extrañas. Observó a los dos turianos boquiabiertos, ambos de pie con las armas en alto, y fijó la vista en un Krogan en el rincón más alejado de la habitación, que le resultaba familiar. Una aquariana estaba sentada cerca de la mesa, temblando en su traje como un perro asustado. Tessai mantenía a una Asari inmóvil entre sus manos, a pesar de que ella intentaba forcejear y patalear. Y por último, pero no por ello menos importante, estaba el propio Kizuke, sentado al final de la mesa redonda, con una expresión tan engreída y divertida como siempre. Kizuke, ¿por qué demonios había un montón de matones fuera de tu tienda?, preguntó Ichigo, mirando al idiota sonriente. Oh, no me culpen. Por una vez, no soy a quien buscan. Por eso, pueden agradecérselo a esta jovencita de aquí, dijo Kizuke, señalando a la aquariana. Ella se quedó paralizada y, si hubiera podido ver su rostro, seguramente habría visto sus ojos muy abiertos, reflejando ese miedo universal y primigenio. Bueno, no era nada nuevo, pero aún así dolió un poco. Los turianos seguían paralizados por la sorpresa, incapaces de moverse o siquiera bajar sus armas mientras lo miraban con evidente terror. El único que no temblaba, además de Kizuke y Tessai, por supuesto, era aquel enorme Krogan cerca de atrás. El corpulento alienígena sostuvo su mirada, y de repente Ichigo recordó. Oye, tú, dijo Ichigo, señalando al Krogan. ¿Esos idiotas que intentaron asaltar este lugar son los mismos que dijiste que ibas a eliminar? Recuerdo perfectamente que me hiciste esa promesa cuando perdoné la vida a 2 de ellos. El tipo ni se inmutó, de hecho, parecía ligeramente ofendido por el comentario. Casi hizo que Ichigo lo respetara por principio, al ver que no se orinaba encima aún sabiendo perfectamente de lo que era capaz. No es culpa mía. Los Pihaks huyen cuando tienen miedo, respondió el Krogan con un bufido. Lagarto inútil, murmuró Ichigo. Si bien eliminar a locos armados era algo bueno, sabía que no debía perder el control y empezar a asesinar gente a diestra y siniestra. Además, tenía algunas preguntas que necesitaban respuesta, como por qué estaban todos allí. Se dio cuenta de que reconocía a uno de los turianos, que seguía inmóvil, aunque sus armas parecían seguirlo instintivamente, y, si bien no estaba del todo seguro de la aquariana, el patrón de su traje le resultaba familiar. No había muchos por allí, así que estaba bastante seguro de haberla visto en algún otro lugar. Shinigami. Ichigo se volvió hacia la aquariana con confusión. ¿De verdad acababa de decir eso? ¿Qué acabas de decir? Ichigo frunció el ceño y, al no obtener respuesta, se giró hacia Kizuke. ¿Kizuke, qué demonios? Si Kizuke tuvo la desfachatez de venir a reprenderlo por sus acciones en los distritos y en Eden Tram, mientras andaba por ahí reuniendo gente y hablándoles de Shinigami, Ichigo le iba a dar una paliza. Y luego dejaría que Yoruichi se encargara de él. No les he contado nada sobre ti. Lo prometo, lo juro por mi vida. Kizuke respondió, sacando su abanico y usándolo para hacer algunos gestos exagerados que Ichigo estaba seguro de que pretendían ser una especie de promesa. Kizuke, gruñó Ichigo. Estaba bastante seguro de que los turianos estaban a punto de orinarse encima por su tono, pero realmente no le importaba. Tengo información sobre War, dijo finalmente Kizuke, y por un momento la ira de Ichigo desapareció. ¿Tenía una pista? ¿De dónde demonios salió eso? Vale. ¿Qué coño está pasando ahora mismo? Gritó finalmente Garrus, dejando caer el rifle cuando su cerebro le recordó lo inútil que sería, por mucho más seguro que se sintiera con él. La cabeza del alienígena aviar iba de un lado a otro entre él y Kizuke. ¿Os conocéis? ¿Cómo? ¿Por qué? Ichigo lo ignoró, aunque rápidamente se dio cuenta de que, al menos, Kizuke había dicho la verdad. Claramente no sabían que él y el tendero eran compañeros, así que ¿cómo sabían ese nombre?
¿Cuánto les has contado? Preguntó Ichigo después de un momento. ¿Cuánto nos vas a contar? Gritó Garrus, pero Chejik lo apartó. Los dos empezaron a susurrarse, e Ichigo los ignoró. En realidad, nada. La mayor parte de lo que hemos estado comentando es algo que la señorita Quarian ha descubierto por su cuenta, dijo Kisuke, como si no estuviera ocurriendo nada extraño. Ichigo la miró. No se había movido, pero seguía temblando como una hoja y claramente aterrorizada, más allá de cualquier pensamiento coherente. Le tomó un momento comprender la razón, ella conocía el término Shinigami y nada más. Se había acostumbrado tanto a trabajar junto a Shinigami, e incluso a ser uno de ellos, que casi había olvidado que los humanos tenían una comprensión fragmentada de lo que eran. Los humanos creían que los Shinigami eran espíritus suicidas y portadores de la muerte, no protectores de la humanidad ni espíritus que ayudaban a otros a trascender. Sinceramente, era una conclusión bastante lógica para una persona con sensibilidad espiritual que presenciaba el ritual Konso realizado a un alma recién fallecida. Y entonces un rumor llevaba a otro, y, bueno, los humanos tendían a exagerar las cosas. Y parecía que los extraterrestres no eran diferentes, a juzgar por el quariano petrificado. Oye, no te preocupes, lo que sea que pienses de mí y de Shinigami no es cierto. No somos espíritus del suicidio ni de la muerte, dijo Ichigo, arrodillándose y mirando, o al menos eso creía, a sus ojos. Tranquila, estás a salvo, te prometo que nadie te hará daño, dijo Ichigo, con un tono ligero y sin mostrar el ceño fruncido. Una vez que no hubo una guerra propiamente dicha que librar, se vio obligado a lidiar con espíritus más rebeldes y a entrenarse adecuadamente en sus deberes. Tras algunos incidentes que juró que no fueron culpa suya, algunos espíritus eran simplemente difíciles de manejar, vale, recibió tantas quejas que le dieron un curso intensivo sobre la etiqueta adecuada de un Shinigami. Solo un 5% de lo aprendido se le quedó grabado, pero incluso él pudo reconocer que hacer que los espíritus huyeran del espadachín temible no era bueno y solo hacía perder el tiempo a todos. Así que tuvo que mejorar un poco su imagen, actuar con amabilidad y sinceridad incluso cuando en realidad quería empezar a gritar. Lo hizo principalmente para que Yoruichi lo dejara en paz, solo para descubrir más tarde que ella lo hacía únicamente para fastidiarlo. Resultó que estaba inquieta por su trabajo y no podía divertirse. ¿Qué tal si nos damos la mano para sellar el trato? Preguntó Ichigo, sonriendo levemente mientras le ofrecía la mano. Pareció dudar un instante, mirando su mano como si tocarlo pudiera causarle la muerte instantánea. Por suerte, el temblor había cesado. Finalmente, extendió la mano y la tomó, y, para su sorpresa, la apretó. Él le devolvió el apretón y, tras un momento, la soltó. Aún podía sentir la tensión en el ambiente, pero el miedo que la empañaba había desaparecido. Era mejor que nada. Aunque Yoruichi lo usó como su juguete en la academia, también le enseñó mucho. Recordaba que una vez ella dijo que, al hablar con los demás, no importaban las palabras, sino cómo se decían, el tono, la cadencia, todo era crucial. Y eso se notaba, pues cuando el lenguaje corporal fallaba, cualquier especie que usara palabras tendía a tener las mismas señales vocales generales. Un tono fuerte y áspero era malo, mientras que uno suave y tranquilo solía ser bueno. Kisuke aplaudió con fuerza, excelente. ¿Qué tal si nos sentamos todos a tomar un té y terminamos nuestra pequeña charla? Ah, y Tesai, ¿te importaría cuidarla y luego traernos unas tazas, por favor? Entendido, jefe, dijo Tessa, llevando consigo a la Asari que aún forcejeaba mientras salía de la habitación. De acuerdo, Garrus, Chejik, ¿por qué no toman asiento? Preguntó el tendero, señalando la mesa. Los dos turianos se quedaron paralizados, en medio de la frenética y silenciosa conversación que mantenían. Intercambiaron una breve charla sin palabras, antes de que uno de ellos pareciera rendirse y asintiera. Ichigo se sentó al final de la mesa, observando distraídamente cómo los turianos aún mantenían una distancia prudencial y miraban alternativamente al Shinigami y al humano. Claramente tendrían preguntas que hacer, pero al menos habían decidido esperar hasta que la mayor amenaza se hubiera marchado antes de interrogar a Kisuke. Ichigo resopló. Que lo intenten, no llegarán a ninguna parte. Aquel Krogan seguía de pie al fondo de la sala, observando la escena desde la distancia. Podría haber sido amenazante si hubiera podido hacer algo, pero no podía, así que Ichigo lo ignoró.
Hubo unos instantes de silencio, interrumpidos solo por el regreso de Tesai, quien había cambiado a Asari por una bandeja repleta de un juego de té. Quienquiera que fuera Asari debía de ser alguien importante, porque Ichigo pudo oír el siseo de uno de los turianos al verla. Uno a uno, sirvió las tazas para todos y colocó el aromático té frente a cada uno. El tintineo de la porcelana de invitación era el único sonido en la habitación. Ahora, ¿qué te parece si escuchamos esa grabación, Tali? Dijo Urahara después de saborear su té durante unos instantes, mirando a la acuariana con expectación. Permaneció en silencio un instante, echando un vistazo a los demás ocupantes de la habitación, antes de activar su Omni herramienta y reproducir un registro de audio. El ataque a Eden Ram fue un fracaso, no logramos asegurar el faro y Saren fue capturado. ¿Cómo podemos esperar derrotar a la Alianza si las anomalías los protegen? La voz de la mujer era tranquila, algo extraño considerando que acababa de sufrir un duro golpe a sus planes. Era como si hubiera perdido toda emoción, lo que le recordó un poco a Ichigo Aulquiorra y su inquietante existencia. Les aseguro que el Shinigami no volverá a interferir. Ichigo entrecerró los ojos al reconocer la voz del jinete. Así que, al parecer, había encontrado un nuevo amigo que lo ayudaría en sus planes de genocidio galáctico. Espero que tengas razón, nuestros planes ya están en peligro con esto. Todo por lo que hemos trabajado no significará nada si fracasamos. No podemos permitirnos otra pérdida como esta. Debemos encontrar el conducto, debemos asegurar el regreso de los segadores. La grabación terminó ahí, desvaneciéndose en un sonido estático e ininteligible. Ichigo miró a Kisuke y vio que seguía sonriendo. Así que había algo más detrás de todo esto. No dice mucho, pero prueba que Saren y Venecia estuvieron en Eden Ram. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Garrus. Lo recuperé del núcleo de memoria de un Jet, dijo Tali. Bien hecho, sin duda son difíciles de descifrar, añadió Kisuke, expresando lo que Ichigo reconoció como un elogio sincero. Lo que fuera que el coreano hubiera hecho debía ser algo realmente difícil de lograr para impresionarlo de verdad. Sí, hay que tener muchísimo cuidado y suerte para conseguir un poco de información, y yo tuve la suerte de obtener esto, dijo Tali, aceptando el elogio con naturalidad. O quizás no, teniendo en cuenta lo que ha pasado. Garrus asintió, aunque parecía más concentrado en el asunto que les ocupaba. Si lo conseguiste de los Jet, eso significa que Saren estaba trabajando con ellos. Ya tenemos lo que necesitamos. No creo que vaya a importar. Tenemos que implicar al Consejo en esto, dijo Cheyik con un suspiro. Recuerden lo que dijo, el Consejo jamás permitirá que esta información salga a la luz, no cuando sus carreras y sus vidas están en juego. Lo encubrirán, y a nosotros también si es necesario. Por eso es necesario destituir al Consejo, dijo Urahara. Si se hace bien, se les puede destituir de su cargo. No es que ninguno de nosotros tenga la influencia o el poder para lograrlo, señaló el otro turiano. Tiene razón, no hay manera de que nos escuchen a ninguno de nosotros, dijo Tali. Quizás ninguno de ustedes lo haría, pero estoy bastante seguro de que puedo llamar la atención de todos, dijo Ichigo. Y pueden intentar enterrarme, si quieren, pero no soy precisamente fácil de derrotar. Ichigo sabía que, de entre todos los presentes, él era el mejor candidato para el puesto. Atraería a la mayor multitud con diferencia, no tenía que ocultar nada como Kisuke y no sería tan fácil asesinarlo. La noticia se correría rápidamente, y el consejo podría intentar mantenerlo en secreto, pero dudaba que lo consiguieran. La cosa ya estaba en marcha, solo tenía que añadir su propia agenda y dejar que la inercia hiciera el resto. El consejo no podría ocultar sus errores por mucho tiempo. Ichigo, ¿podrías venir conmigo, por favor?, dijo Urahara, poniéndose de pie y retirándose a la trastienda. Ichigo arqueó una ceja, antes de encogerse de hombros y seguir a la rubia a la trastienda. Supongo que aún tienes intención de seguir adelante con tu plan. Kisuke podría haberlo formulado como una pregunta, pero ambos ya sabían que era un hecho. Ichigo frunció el ceño. ¿Acaso otra persona más se interpondría en su camino para arreglar este desastre político? Claro, no sería fácil ni sencillo, pero la alternativa era muchísimo peor. Sabes perfectamente que lo estoy. Estamos todos al borde del abismo y, a este paso, la guerra va a estallar aunque nos retiremos por completo.
No podemos permitir que eso suceda, dijo Ichigo. Aunque no te guste oírlo, los Shinigami hemos estado intentando frenar el conflicto. Ha sido difícil, interferir directamente en los asuntos humanos sin delatarnos no es sencillo. Con tantos factores que manipular, ha sido imposible mantener el control de la situación, afirmó Kisuke. Todos en la parte sur de la galaxia quieren atacar, e incluso nosotros no podemos detenerlos a todos. Ichigo sabía que el Gotei había estado vigilando la situación, y aunque no intervenían directamente para evitar que las cosas empeoraran, sí utilizaban métodos más discretos. Pero, evidentemente, estos no habían dado resultado. Creemos que alguien ha estado trabajando en nuestra contra, posiblemente otro de los jinetes, dijo Kisuke encogiéndose de hombros para demostrar que ni siquiera él podía determinar si era cierto o no. ¿Algo más?, preguntó Ichigo. Últimamente la situación se ha agravado, la alianza del sistema se está movilizando discretamente. Están reuniendo todas sus fuerzas, probablemente para tomar represalias, explicó Urahara con gravedad. El mejor espectro del Consejo atacó una colonia de la Alianza, y entonces el Consejo detuvo a todos sus habitantes e incluso intentó arrestar a uno de sus almirantes para mantenerlo en silencio. Obviamente, eso no funcionó, y por eso, se ha enviado el peor mensaje posible a la humanidad. Pero lo peor de todo eres tú. Ichigo arqueó una ceja. Por lo visto, se corrió la voz sobre tu captura en Eden Prime. No da muy buena impresión capturar al dios de alguien después de que éste haya salvado el día. Kisuke soltó una risita sin humor. No soy un dios, pero entiendo lo que quieres decir, replicó Ichigo automáticamente. Aunque solo fuera una broma, creerse un dios había provocado algunas de las peores guerras en toda la historia de la sociedad de almas. Genial, ahora todos se enterarán de mi metedura de pata monumental en un día, si es que no lo saben ya. Los capitanes se lo van a pasar en grande con esto, gimió Ichigo, sabiendo que esas miradas se le clavarían en la cabeza durante los próximos siglos. Tal vez hasta que murieran, o hasta que él muriera. Sí, sin duda te van a dar una buena paliza cuando vuelvas. Personalmente, me da pena no haber podido contárselo yo mismo a Yoruichi. Ella le habría dado un toque especial a la historia para hacerla aún más divertida, balbuceó Kisuke, ignorando descaradamente la furia de Ichigo. Ichigo refunfuñó. Pero, en realidad, pensar en niñedades como esta probablemente era una mala idea, porque significaba que tenía menos tiempo para hacer lo que debía. La humanidad se estaba movilizando para la guerra, decidida a vengar todas las injusticias que el Consejo les había infligido. Probablemente su captura y encarcelamiento tras proteger Eden Prime iban a provocar la ira de muchas multitudes. La gente lo veneraba como a un dios. ¿Qué clase de reacción tendrían si supieran que su dios estaba encerrado en una jaula y sometido a experimentos? Bueno, con suerte podría calmarlos, pero nunca se podía estar seguro. Los fanáticos eran lo peor con lo que lidiar. Kisuke, ahora mismo tenemos que hacer algo. No tiene sentido pasar desapercibidos, no cuando no tenemos ni el tiempo ni los recursos para recurrir a esas artimañas turbias que tanto te gustan. Ahora solo estamos nosotros, dijo Ichigo. Esto no va a parar y lo sabes. Así que tenemos que ser nosotros quienes los hagamos parar y ver las cosas de otra manera. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Kisuke tras un largo silencio. Los calmamos hablando. Y sí, me refiero a hablar, porque la violencia solo hará que nos teman aún más. Todo esto surgió de un malentendido y de ideas erróneas sobre quiénes somos. Necesitamos aclarar las cosas, dijo Ichigo. Kisuke parece genuinamente sorprendido. Ichigo puso los ojos en blanco. Creías que iba a subir ahí arriba y empezar una pelea, ¿verdad? Bueno, sin duda se me pasó por la cabeza. Al fin y al cabo, tienes una habilidad especial para arrasar con todo a tu paso. Gobiernos corruptos, traidores malvados, ejércitos, respondió Kisuke, pasándose la mano por el pelo. Decir que se sintió insultado era quedarse corto. Sé que empezar una pelea solo empeorará las cosas, así que no te preocupes por eso, refunfuñó Ichigo. Tenemos que ayudarlos, y hacerlo bien. Si estalla la guerra, todos sufriremos las consecuencias. Estoy de acuerdo, a veces olvido que ya no eres el mismo chico al que ayudé hace tantos años, reflexionó Kisuke. 180 años cambian a las personas, Kisuke. A veces,
pero la impresión que dejaste no parece cambiar mucho, lo que demuestra que tu corazón sigue siendo el mismo, respondió Kisuke. Siempre desafiando el statu quo. Quizás debería aprender de ti. Entonces, ¿ayudarás? Preguntó Ichigo. Kisuke se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, sacando su abanico y agitándolo. Su habitual sonrisa arrogante seguía ahí, tenía algo en mente, y era lo suficientemente descabellado como para funcionar, fuera lo que fuese. Sí, y creo que tengo el plan perfecto, dijo Kisuke.